Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo negro conformado por su servidor Manuel, la compañera Sandy Janet, Alejandra Guadalupe, Sofía Risset y el compañero Juan Alberto. El día de hoy les vamos a presentar el tema de la gastronomía de la independencia y la revolución. Comenzaremos por la gastronomía independentista. La independencia de México es un acontecimiento histórico que no solo produjo cambios sociales, políticos y económicos en el país, también revolucionó la cultura prehispánica. El México virreinal era una mezcla de tres mundos gastronómicos: la cocina de los palacios, la conventual y la popular. Los miembros de la corona disfrutaban de platillos con sabor europeo. En las cocinas de los conventos se experimentaba con nuevos sabores, olores y texturas. Y el pueblo basaba su alimentación en tres piezas claves de la comida prehispánica: chile, maíz y frijol. Ahora veremos un poco del menú que era durante el movimiento armado. Los presos independentistas comían lo que se encontraban en el camino. Algunas mujeres que los acompañaban eran las cocineras del ejército insurgente. Por las mañanas comían chocolate con pan, por la tarde arroz de olla y como cena temole, que es un asado de carnero y frijoles. Debemos recordar que la sociedad virreinal estaba dividida en castas, por lo que la dieta de las personas iba de acuerdo a la casta a la que pertenecían. Mestizos e indígenas comían con tortillas y una dieta basada en la milpa, el policultivo base de nuestra alimentación desde la época prehispánica, que como ya comentamos es el chile, el maíz, el frijol y agregamos un nuevo elemento que es la calabaza. La población indígena era muy mensurada en sus hábitos alimenticios, así que mientras los mestizos ya consumían más el dulce, hay que mencionar que dentro de la comida prehispánica, los alimentos dulces como postres no se acostumbraban, y a lo largo del virreinato, esos hábitos alimenticios se transformaron muy poco. La población mestiza y otras casas tenían una dieta más fusionada. Aquí les vamos a comentar un poco de cómo era. Acostumbraban a despertar a las 5 de la mañana y tomar una buena taza de chocolate o atole. Para las 10 de la mañana ya estaban almorzando un sustancioso guiso de carne y frijoles. Para las 2 de la tarde, la hora de la comida que ya estaba establecida, más o menos nuestro menú actual está compuesto por sopa aguada. En aquel entonces era un buen caldo de gallina o pollo con mucho limón y chile. Después venía el segundo tiempo, la sopa seca, arroz o fideo. Y como plato principal, un mole, manchamanteles, alcaparrado o estufado, algún guiso de carne de res, de cerdo o de gallina. Y por supuesto no podía faltar la tradición de comer frutas al terminar la comida o un exquisito postre de Platón. Para las 6 de la tarde, antes de que las señoras se fueran a rezar el rosario, se acostumbraba a tomarse una taza de chocolate caliente con pan dulce, o algunos rosquetitos se había por ahí, ¿verdad? A las 10 de la noche ya venía la cena, acompañada de un buen plato fuerte, por supuesto, con los frijoles que no pueden faltar en ninguna mesa de México. Los tamales. A la llegada de los españoles en nuestra tierra existía una gastronomía compuesta con platillos que hasta nuestros días constituyen a la cocina mexicana, que es el ejemplo de las tortillas, el pozole, los tamales, tlacoyos, etc. Y con la llegada se mestizaron nuevos productos, como es el caso de los tamales, a los que se les agregaron la manteca de cerdo. El tamal anteriormente se le ofrecía a las antiguas deidades y al añadirle la manteca se convierte en un platillo diario o para celebridades. El tamal pasó por una evolución al igual que muchos platillos típicos del país. Sin embargo, el tamal viene de América prehispánica. Tamali quiere decir envuelto en náhuatl. Sin embargo, aún no se ha podido comprobar de dónde salió creado por primera vez. Gracias a Fray Bernardillo, se sabe que probablemente fueron los mexicas quienes compartieron los tamales con los otros continentes.
y se describe que los mexicas usaban la carne de los pavos, flamencos, ranas, ajolotes, conejos y pescados, además de otros ingredientes como es la calabaza, frijoles y chile. Los tamales se ofrecen o se pueden ofrecer a los altares de muertos y en ciertas celebridades o eventos sociales. Aunque se comía de acuerdo a la casta a la que se pertenecía, todos los segmentos de la Nueva España consumían en menor cantidad el chile, el cual ya para la independencia formaba parte de nuestra identidad nacional, al igual que el chocolate. A lo largo del virreinato, para los novohispanos se vuelve toda una adicción consumir bebidas con cacao. Incluso se dice que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, la decisión de iniciar la revuelta se dio al calor de un buen chocolate. Los antiguos molis prehispánicos darán lugar al mole poblano y al maravilloso mole negro de Oaxaca, en donde chiles, chocolate y cacahuate se mezclan con el ajonjolí, la almendra, pimienta y uva pasa, y claro está, los exquisitos aromas del clavo y la canela. El ingenio de nuestro pueblo hará maravillas con la harina y el azúcar llegados del virreinato, y surgirá nuestra extraordinaria panadería con su extensa y deliciosa gama de bizcochería. Los antiguos hornos de tierra, con sus pencas de maguey, se utilizarán con los borregos para hacer la barbacoa y así como estos, cientos de ejemplos más. Para 1810, el criollo hacendado con títulos de nobleza, el indígena y el mestizo estarían hermandados por el gusto de comer picante y tomar atoles o un buen pulque curado de fruta. Ahora hablaremos de uno de los mejores platillos, el mole. El mole poblano es una especialidad cultural culinaria de la ciudad de Puebla. Originalmente consistía principalmente en una salsa de gran variedad de ingredientes vertida sobre piezas de guajolote, nombre que se le da en México al pavo doméstico, aunque actualmente es común su uso con pollo u otras carnes, siendo uno de los platillos más representativos de Puebla. Se narra que los aztecas preparaban a los grandes señores un platillo complejo llamado molli, que significa salsa. Los primeros moles carecieron de chocolate, por lo que no se le puede ubicar como una salsa de chocolate. Su estructura es mucho más elaborada y requiere de una preparación minuciosa. El plato empleaba en sus primeras versiones carne de guajolote, chocolate y chile. Este último se utiliza como condimento en casi en todos los platillos de México. Hay varias versiones sobre cómo lo conocemos actualmente. Ahora veremos otra versión del mole poblano, aunque cuya receta original utilizaba un centenar de ingredientes. Se cree que fue creado en Puebla de Los Ángeles en el siglo XVII por Sor Andrea de la Asunción, monja dominica del convento de Santa Rosa, con motivo de una celebración, cuando el virrey Tomás Antonio de la Serna y Aragón, conde de Paredes y tercer marqués de la Laguna, se encontraba de paso por la ciudad. Pidió un platillo que deleitara su paladar. Esta monja puso su más grande esmero en un platillo que terminó por cautivar al virrey, perdón. El virrey y todos sus comensales llegaron con felicidad al arrobamiento con aquel guisado de estupendo, con aquel guisado estupendo. Jamás la boca de su excelencia había probado nada tan singular y magnífico. El picor que le enardecía la lengua o lo empujaba con avidez a que tomara más y más tortillas calientes, esponjadas, suavecitas y que echaban vapor. Ese día y otro día y todos los días que estuvo en Puebla de Los Ángeles, pidió que le enviaran del convento de Santa Rosa ese delicioso mole de guajolote que le provocaba grandes emociones en el corazón. Este platillo se ha ido modificando a lo largo de los años, adaptándose así
a los nuevos ingredientes que van de acuerdo a los usos culinarios y región donde se elaboraba. Aquí podemos ver dos imágenes. Del lado izquierdo, una imagen del convento de Santa Rosa, donde las monjas cocinaban y experimentaban y deleitaban con nuevos platillos. Ahí fue donde se creó el mole y muchos otros platillos como el chile en nogada. Del lado derecho podemos encontrar actualmente el Museo del Ex Convento de Santa Rosa. Se encuentra en Puebla y pueden visitarlo cualquier día de la semana. Durante los 10 años del movimiento independentista, en las ciudades y pueblos situados, hubo hambre y por supuesto falta de alimentos. Pero aún con todo esto y la guerra, esos mexicanos que buscaban su libertad continuaron haciendo su vida cotidiana. Celebraron sus fiestas patronales y sus posadas, tanto en casas, haciendas, en conventos o mercados. Los fogones siguieron encendidos construyendo, a fuego lento, la grandeza de nuestra cocina mexicana. Aquí podemos observar una imagen de un platillo también típico de México, que es el chile en nogada. Y les voy a contar un dato interesante que a lo mejor no sabías. Este chile se le sirvió a Agustín de Iturbide el día de su cumpleaños, días después de su llegada con el ejército trigarante, y se le sirvió como un postre. Sí, como un postre. Claramente fue tan delicioso, pero con un sabor picante, pero sabroso, que se convirtió en un plato fuerte y terminó siendo un platillo representativo de México. La cocina revolucionaria. La Revolución Mexicana dio lugar a muchos cambios políticos, sociales, económicos y hasta gastronómicos. La influencia de la cocina francesa, importada por las clases altas, dio origen a muchos usos, adaptaciones y mezclas de platillos que hasta ahora consumimos y conocemos. Por ejemplo, la palabra consomé, que tiene un origen en la lengua francesa. El paso del tiempo ha forjado nuestra gastronomía, la cual no sería la misma sin todos los acontecimientos históricos que la han fortalecido. La Revolución Mexicana, originada en el año 1910, es un gran ejemplo de la resiliencia que nuestra cocina ostenta, pues ha salido victoriosa ante la adversidad. ¿Por qué? Tan solo pensemos en el papel que desempeñaron las emblemáticas Adelitas, mujeres revolucionarias sin cuya ayuda habría cambiado drásticamente el resultado del conflicto armado. Por otra parte, las clases bajas, obreros, trabajadores e indígenas, mantenían su gastronomía en las bases del maíz, frijol, chile y antojitos. Aún así, las revueltas sociales que desencadenó la revolución hizo que estos ingredientes básicos aumentaran su precio, debido a su escasez, al abandono de los campos, a la recuperación de las tierras y a la pobreza extrema en la que por décadas había vivido el pueblo. Probablemente ahora no te sea tan difícil preparar una quesadilla de frijoles con verdolagas. Sí, sin queso. Sin embargo, en aquella época, las Adelitas utilizaron toda su creatividad para dar vida a platillos como las gorditas, antojitos, los caldos y los atoles para dar fuerza a los combatientes. De hecho, diversas fuentes históricas aseguran que estas mujeres llevaban consigo ollas, comales y piedras que pudieron servir como metates y molcajetes. Algunos ejemplos de platillos durante el periodo de la Revolución Mexicana son los favoritos de Emiliano Zapata, quien adoraba el atole de ciruela o de elote, endulzarse con piloncillo o azúcar y hecho en una olla de cobre, al igual que la salsa de tomate con jimiles, es decir, insectos voladores con gran contenido proteico. Numerosos investigadores, cronistas e historiadores han retratado a la cocina revolucionaria como una época en donde prevalecía el café de olla,
el pulque y el tequila. Las clases de trabajadores consumían guisados con carnes, así como legumbres con... Café de olla. Se dice que el café surgió en la época de la Revolución Mexicana, con una receta preparada por las Adelitas que preparaban el café con piloncillo y algunas otras especies. El café llegó a México después del siglo XVIII, de acuerdo con algunos historiadores, pero se sabe que es de Etiopía. El nombre lo tuvo ya que el café se prepara en una olla de barro y se sirve en un jarro del mismo material. El café se hizo muy conocido por todo el mundo por su inigualable sabor amargo y particular efecto energizante que brinda. El café es producido en nuestro país en regiones como lo es Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Es reconocido por sus características como es el aroma y sabor otorgado gracias a la geografía de diversas zonas. Sin embargo, se desconoce la fecha exacta de la llegada del café a México. Por todas las historias, están de acuerdo que llegó por Veracruz a finales del siglo 1700. Nopales rellenos. Con este nombre se conocen distintas preparaciones que varían dependiendo de la región donde se elabore. En Guanajuato, los nopales se rellenan con una mezcla de joconosles, nopalitos, chiles jalapeños, cebolla y ajo. Se asan al comal por ambos lados y se sirven con tortillas para preparar tacos con salsa picante. En Milpa Alta, Distrito Federal, los nopales pequeños se rellenan con queso manchego o panela. Luego se capean y se fríen por ambos lados. Estos nopales se sirven con mole, salsa verde, roja, de pasilla o ensalada. En Colima se preparan con 2 nopales cocidos, uno sobre otro. En medio se coloca queso, cebolla y rajas de chile. Se aseguran con palillos y se fríen en aceite hasta que el queso se derrite. Al servirlos se espolvorean con orégano. Detalles de preparación. No existió ningún inconveniente durante la preparación, todo resultó muy fácil y se elaboró correctamente. Algunos puntos a destacar es que tenemos que calentar el aceite de manera que este no esté tan caliente ni esté frío. También cuando una vez cocidos los nopales debemos esperar alrededor de 10 a 15 minutos a que se enfríen para poder rellenarlos y tener mucho cuidado cuando los vayamos a rellenar con palillos para que estos no se rompan. La elaboración fue fácil, claramente tiene su grado de complejidad al momento de freír lo que es el nopal ya empanizado porque puede llegar a ser difícil voltearlo, pero es una receta práctica, económica y por supuesto deliciosa. Espero que les haya gustado y gracias por toda su atención. Nosotros fuimos el equipo negro y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.